De mi madre aprendí que lo más importante no solamente era ser bueno, sino ser el primero. Para ella, obtener una calificación de 96% en un examen no era suficiente si alguien había sacado una nota más alta. Para mi madre, los demás siempre estaban antes que ella. Cuando viajaba, solía llevar una larga lista para traerle un regalo a cada uno de los miembros de la familia y a todas sus amigas, olvidándose a menudo de comprar algo para ella. También me enseñó mi madre que el bienestar económico no es garantía de felicidad. Cuando yo tenía unos 8 años, mi familia era bastante humilde. Vivíamos en Comayagua, en una casa ubicada en la principal calle de la ciudad, en donde mi padre tenía la residencia y un negocio, vendía telas. La vieja casa era de adobe, las divisiones de los cuartos eran paneles de madera, había solo un bombillo de luz de 50 vatios en cada cuarto y la energía era cortada a las 10 de la noche por la planta eléctrica de la ciudad. No había servicios sanitarios, excepto una letrina en el centro de un gran patio al que nadie se atrevía a ir de noche. Lamentablemente, la casa con todas las pertenencias de la familia desapareció en pocos minutos tras un voraz incendio provocado por un vecino que dejó a mi padre en la ruina. Sin embargo, años después, mi madre solía decir que los años que pasó en Comayagua fueron de los más felices de su vida. De mi padre aprendí a no hablar mal de la gente y a encontrar siempre el lado bueno de las personas. Cuando solíamos sentarnos a la mesa a comer, si alguien comenzaba con chismes o rumores, él se levantaba y se alejaba de la mesa sin terminar de comer y sin decir una sola palabra. Con mi padre, si yo no iba a misa el domingo, no había dinero para ir al cine. También me enseñó lo que era el buen amor, el buen humor y la paciencia. Pero en cuanto a la paciencia se refiere, me temo que he fracasado, porque todos los que me conocen se quejan de mi insoportable impaciencia. De mis hermanos aprendí que es sumamente fácil pasar la vida en armonía, sin discursos, sin discusiones ni pleitos de familia. Cuando niño, de mi abuelo aprendí que aún coger a escondidas una bolsita de pistacho para complacer a mis maestros que me los pedían era robar. De mi tío, hermano de mi padre, aprendí que a un hijo incapacitado se le debe criar con la misma disciplina que a uno normal, por más doloroso que resulte. Su hijo, mi primo hermano, padeció de poliomielitis desde su infancia, pero gracias a las estrictas reglas de mi tío, que lo hacían llorar cada vez que lo ponía en orden, se convirtió en un excelente arquitecto y un dibujante de plumilla muy reconocido en su ciudad natal de los Estados Unidos. De otro hermano de mi padre aprendí a perdonar, tal como él lo hizo con quien mató a uno de sus hijos en plena juventud. Del ingeniero Luis Ulloa aprendí la importancia de la puntualidad. Cuando nos daba la clase de estructuras en la Facultad de Ingeniería en Tegucigalpa, nos exigía puntualidad. Si alguien no asistía a una de sus clases o llegaba tarde sin motivo justificado, lo ignoraba el resto del año y nunca lo pasaba a la pizarra. Esa misma política la seguí en mi trabajo y durante los largos años que di clase en la Universidad Nacional. Por ese toque de la puntualidad, soy a menudo motivo de burla entre mi familia y amigos que andan pregonando descaradamente que yo llego al velorio antes que el difunto. Cuando trabajaba para Brown & Root, de mi jefe, William Nichol, aprendí muchas cosas. Él fue el que me formó como ingeniero y me enseñó lo que es la dedicación al trabajo. También aprendí de él que al enemigo se le debe tratar mejor que al amigo.
y que con quien hay que ser más exigente es con las personas que uno realmente quiere. En la Brown & Root trabajaba un ingeniero norteamericano que no se llevaba nada bien con Mr. Nichols. No había comunicación directa entre ellos y yo tenía que ser el intermediario. Sin embargo, Mr. Nichols nunca habló mal de él y lo trataba igual o mejor que a los demás. Una tarde, cansado de ver cómo era de exigente conmigo, me atreví a preguntarle por qué al otro ingeniero lo trataba tan bien y a mí no me perdonaba nada. Su respuesta fue breve: y no me lo agradece. De mi suegra aprendí que la mala fama de la suegra no siempre es justificada. Ella siempre se puso de mi lado en cualquier situación. Del profesor Eldon Yoder aprendí lo que era la humildad. Él fue un famoso ingeniero, director de la carrera de Ingeniería Civil en la reconocida Universidad de Purdue en los Estados Unidos. Escribió libros de texto que se llevaron en muchas universidades del mundo. Venía a Honduras y nos cobraba solamente $200 por día. Eso es lo que nosotros creímos que él cobraba, pero la tasa de él era de $2,000 y nunca nos lo hizo saber, ¿verdad? Según él, esto lo hacía porque le gustaba venir a nuestro país. Fue un consultor para la Brown & Root y posteriormente para Saiby Asociados durante muchos años. Cuando venía a Honduras, lo tratábamos como a un colega más y él nos escuchaba con mucha atención, como si fuese él el que estuviera aprendiendo algo de nosotros. Un día, cuando él fungía como presidente del Comité Nacional de Pavimentos de Concreto de los Estados Unidos, recibí su invitación para asistir a un congreso internacional sobre dicho pavimento. Volé a Indiana y al llegar al aeropuerto me sorprendí al encontrar al profesor Yoder esperándome. No me dejó cargar mi maleta y él lo hizo. Me llevó de inmediato, ante la sorpresa de otros asistentes al congreso, a su casa a tomar un café y unos pastelitos con su esposa. Al día siguiente acudí al gigantesco auditorio del hotel para participar en el congreso. Me quedé asombrado al ver a más de 1,000 ingenieros asistentes de todas partes del mundo. Cuando el maestro de ceremonias anunció y presentó al profesor Yoder, hubo una impresionante ovación de pie que duró más de 2 minutos. Me quedé altamente sorprendido y hasta ese momento me di cuenta de quién era realmente el profesor Yoder y de lo que era una verdadera humildad. De los socios de Saiby Asociados aprendí que para lograr el éxito de una empresa se necesita estar rodeado de personas honestas, trabajadoras, sin vicios y más inteligentes que uno mismo, tal como ellos lo son. Del Círculo Teatral Sanpedrano aprendí que para triunfar en el difícil mundo de la cultura se necesita ser perseverante. De los actores, directores y técnicos del teatro aprendí que los aplausos del público y las recompensas de un duro trabajo sin fines de lucro nos da más satisfacción y orgullo que cualquier logro económicamente bien remunerado. De mis viajes al exterior aprendí que a pesar de las maravillas que he visto en otros países, no me gustaría vivir en otro sitio más que en Honduras. De mi esposa aprendí lo que es una verdadera devoción por la familia y el amor por los hijos y nietos, y me hizo comprender que la verdadera felicidad está en el hogar. Con mis nietos me di cuenta que ellos viven en otro planeta, pero por lo menos me enseñaron a manejar el iPhone y el WhatsApp. Y así podría continuar toda la noche. Por supuesto que a estas alturas ya se habrán dado cuenta que el agradecimiento que tengo hacia las personas que he mencionado y que el reconocimiento que Balmoral me está brindando esta noche lo comparto con todos ellos por igual. Pero también hay otras cosas que he aprendido de mi propia experiencia de la vida. Hace muchos años, cuando supervisamos el Boulevard
hacia el aeropuerto Toncontín, trabajaba con nosotros un ingeniero de muy mal genio al que nadie soportaba, por lo cual el contratista y nuestro personal pidieron que los trasladáramos a otro proyecto o que lo despidiéramos. Preocupado, comencé a investigar al ingeniero, entrevistando a sus amigos y algunos familiares. Pronto me percaté que estaba en una penosa situación. Le acababan de detectar a su hijo una incurable incapacidad y también averigüé que su esposa era una cleptómana, por lo cual era humillado a menudo al ser llamado a responder por ella en los almacenes donde lo atrapaban. Cuando se dieron cuenta de eso, todos los compañeros comenzaron a aceptar su forma de ser y el ingeniero también empezó a cambiar poco a poco. En resumen, aprendí a no juzgar el comportamiento de una persona sin antes averiguar su situación. He aprendido también que muchas cosas que nos han hecho sufrir, pasado el tiempo, nos damos cuenta que fue lo mejor que nos pudo haber sucedido. Recién graduado de bachiller, con unos tíos viviendo en los Estados Unidos, tuve la oportunidad de quedarme estudiando la carrera de ingeniería en ese país. Desafortunadamente, la situación económica de mi padre no podía enfrentarse al gasto a pesar de la ayuda que mi tío ofrecía. Regresé molesto y decepcionado a mi país, pero hoy en día me doy cuenta que eso fue lo mejor que me pudo haber pasado, ya que los maestros que tuve se convirtieron en mis mentores y, más importante aún, mis compañeros de universidad han sido amigos míos de toda la vida. Otra cosa que he aprendido. Aprendí que ser honesto no significa ser tonto, que la envidia, el odio y la violencia destruyen primero al que los anida, que la obligación de un empresario no concluye al pagar el sueldo a un empleado y que no es el empresario el que paga los salarios, sino el cliente, que es mejor ponerse pequeñas metas alcanzables que grandes metas irrealizables, que es una obligación moral y no un gesto caritativo el ayudar a los desposeídos, que vale más un joven de 80 años que un viejo de 40, que la felicidad no es otra cosa que la capacidad de disfrutar de lo que se tiene. Y también he aprendido que cuando se trabaja desinteresadamente, sin buscar distinciones ni homenajes, estos terminan recibiéndose. Y si no, ¿cómo se explican lo de esta noche? Estos días ya no nos asusta saber que han asesinado a 15 o más personas el mismo día, ni que se han cometido espantosos crímenes que solo se ven en el cine. Ya no creemos en nadie. Los escándalos de corrupción no se detienen. La honestidad, la bondad y la amabilidad están desapareciendo. Por todo ello, la labor de Balmoral debe ser apoyada y aplaudida hoy más que nunca. No debemos ser pesimistas, pero tampoco podemos cruzarnos de brazos. Debemos hacer algo, aunque sea dar un buen ejemplo. Recordemos lo que dijo Dante Alighieri: el lugar más caliente del infierno está reservado para aquellos que permanecen neutrales en tiempo de gran conflicto moral. Otro filósofo dijo que si encuentras a alguien que comparte tus valores morales, entonces juntos podrán conquistar el mundo. Por eso me considero extraordinariamente afortunado por haber nacido en una familia de fuertes valores morales y por tener el hogar y los amigos que tengo. Pero sobre todo porque en mi vida he podido dedicarme a lo que más me gusta, la ingeniería y el teatro, lo que me hace sentir una intensa y profunda satisfacción. En nombre de mi esposa, de mis hijos, mis nietos, mi yerno, mi hermana, mis primos, mis sobrinos, mis cuñados y el resto de mi familia, les doy las más profundas gracias a Dios por la salud que me ha dado y por hacerme sentir joven, a Balmoral por este reconocimiento y a todos ustedes por estar presentes aquí esta noche. Muchas gracias.